La interacción entre dos partículas eléctricamente cargadas se puede explicar por medio de una fuerza de acción a distancia, cuyo valor se determina por medio de la ley de Coulomb, pero también se puede explicar por medio de la interacción entre sus campos eléctricos. El concepto de campo eléctrico fue introducido por el físico inglés Michael Faraday. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es el campo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico. Tenemos que el campo eléctrico es un concepto, es una idea que tiene que ver con la región del espacio que rodea a toda carga eléctrica. Si esta fuera una carga eléctrica, el espacio que la rodea constituye su campo eléctrico. En esta región, esta partícula cargada o carga eléctrica ejerce influencias, ya sean fuerzas de atracción o repulsión, sobre otras partículas cargadas. El campo eléctrico es invisible y se puede representar gráficamente por medio de lo que se conocen como líneas de fuerza. El campo eléctrico es más intenso cerca de la carga y se va debilitando cuando nos alejamos de ella. Para determinar la forma del campo eléctrico se usa un testigo o lo que se conoce como una carga de prueba. Una carga de prueba es una carga de valor pequeñito para que su propio campo no afecte el campo en estudio y siempre de valor positiva. Entonces, la carga de prueba es una carga positiva y de valor pequeño. Entonces, si yo tengo esta carga positiva llamada Q1 y si coloco en este punto a la carga de prueba, que lo voy a dibujar pequeñita indicando que pues, tiene un valor pequeño, le pongo QP, y entonces yo me pregunto o puedo investigar qué le pasa a la carga de prueba al estar colocada en esta posición en la vecindad de la carga Q1. Pues como esta carga es positiva y la de prueba también es positiva, la carga de prueba sentiría una fuerza de repulsión a lo largo de la línea que une a ambas cargas y como consecuencia esta carga de prueba se movería alejándose de la carga Q1. Si coloco a la carga de prueba en otra posición, por ejemplo esta, pues aquí estamos más alejados de la carga Q1, pero lo mismo, va a sentir una fuerza de repulsión a lo largo de la línea que los une y esta fuerza es de menor valor. Y si coloco a la carga de prueba en esta posición, pues va a pasar lo mismo, experimenta una fuerza de repulsión de valor mayor que las anteriores porque estamos más cerca de la carga Q1 y como consecuencia de ello, la carga de prueba se va a mover alejándose de nuestra carga positiva. Si tengo una carga negativa, coloco en este punto a la carga de prueba y esta carga de prueba siente una atracción hacia la carga Q1 y por lo tanto se va a mover hacia dicha carga, de esta manera. Y lo mismo pasa donde quiera que yo coloque a la carga de prueba. Entonces, esto nos da una idea de cómo podemos representar el campo eléctrico de una carga positiva y de una carga negativa, y eso sería como lo voy a mostrar a continuación. Bien, entonces a partir de la forma como se mueve la carga de prueba, que es una carga siempre positiva, tenemos que donde quiera que coloquemos a la carga de prueba va a ser rechazada, de tal forma que el campo eléctrico se representa por medio de este esquema, por medio de este dibujo, donde cada flecha se llama línea de fuerza. Son líneas de fuerzas cada una de esas flechas ahí indicadas. Líneas de fuerza. Y tenemos que el campo eléctrico es tridimensional. En estos dibujos, en estas representaciones, las líneas de fuerza se encuentran solamente en el plano del pizarrón, pero hay líneas de fuerza saliendo del pizarrón radialmente en todas direcciones y hacia atrás del pizarrón. Y tenemos que gráficamente, donde están más juntas las líneas de fuerza, se entiende que ahí es más grande, es más intenso el campo eléctrico, y en cuanto estén más separadas, el campo eléctrico es más débil, se va disminuyendo al alejarnos de la carga. Y decimos entonces, una vez que tenemos este espectro, esta configuración de las líneas de fuerza, decimos que el campo eléctrico de una carga positiva es saliendo de la carga. El campo eléctrico de una carga positiva se representa por medio de líneas de fuerza que salen radialmente a la carga.
Aquí ya no hablamos de atracción y repulsión porque no hay carga. La carga de prueba solamente nos sirvió al inicio para hacer esta configuración, y una vez que tenemos las líneas decimos eso. Y decimos entonces que el campo eléctrico de una carga negativa es representado por medio de líneas de fuerza que entran perpendicularmente a dicha carga negativa. Y bueno, pues entonces ya tenemos aquí la representación del campo eléctrico de una carga positiva y la representación del campo eléctrico de una carga negativa. Y tenemos una siguiente configuración donde tenemos dos cargas de igual valor pero de signo contrario, que se llama dipolo eléctrico. Y nosotros veríamos que si colocamos en este punto a la carga de prueba, pues esta carga de prueba sentiría una fuerza de repulsión debido a la carga Q1, que la dibujo así, de cierto valor, y simultáneamente sentiría una fuerza de atracción debido a la carga negativa, que la representa así, que sería de menor valor, y ahí están las dos fuerzas que actúan sobre la carga de prueba al estar colocada en este punto, y de esas dos fuerzas podemos obtener una fuerza resultante que sería la siguiente de manera aproximada. Estamos hablando aquí nada más de la idea de lo que pasaría en esa situación hipotética. La fuerza resultante de esas dos pues sería una fuerza en una dirección combinada que de acuerdo al método del paralelogramo sería así. Y entonces esto nos lleva a que podemos también hacer el dibujo, la representación gráfica de el campo eléctrico de este dipolo eléctrico. Decíamos entonces que si coloco a la carga de prueba en este punto, esta carga de prueba siente una repulsión debido a la carga positiva, que sería esta fuerza, y a la vez siente una atracción debido a la carga negativa. Ahí tenemos dos fuerzas F1 y F2, sacamos la resultante y tenemos la fuerza total sobre dicha carga de prueba. Y tenemos que esta fuerza resultante pues va a ser tangente a la línea de campo en ese punto. Y bueno, pues entonces esa fuerza resultante va variando de acuerdo al punto en el que nos encontremos, y tenemos que las líneas de campo para este dipolo eléctrico toman esta forma, de tal forma que la carga de prueba se mueve siempre de la carga positiva a la carga negativa y dependiendo del lugar donde se encuentre. Este es, decimos, la configuración o el espectro eléctrico de un dipolo eléctrico. Veamos qué pasa cuando tenemos nosotros una carga un par de cargas de igual valor, pero de signo positivo, como está aquí indicado. Pues si yo coloco a la carga de prueba, que también es positiva en esta posición, esta carga siente una fuerza de repulsión debido a la carga del lado izquierdo, que sería esta, y también siente una repulsión debido a la carga del lado derecho, que sería aproximadamente esto. De estas dos fuerzas pues tenemos una resultante, pero pues la carga de prueba va a ser rechazada de este conjunto de dos cargas en cualquier punto que yo las ponga, dando como resultado la siguiente configuración de campo. Bien, entonces esta sería la configuración del campo eléctrico de estas dos cargas positivas de igual valor y colocadas de forma simétrica. Tenemos que donde quiera que coloquemos a la carga de prueba que es positiva, pues va a ser rechazada por este campo eléctrico. Bueno, así acabamos esta primera parte y continuamos aquí con el concepto de intensidad del campo eléctrico. Esto nos permite cuantificar el valor del campo. Ya dijimos que donde están más cerca las líneas de fuerza, el campo es más intenso, y en cuanto se van separando más las líneas de fuerza, el campo nos se va debilitando. ¿Pero cuánto? Es decir, ahora queremos cuantificar el valor del campo eléctrico en cualquier punto del espacio en el entorno de una carga. Y pues nos damos cuenta que la intensidad del campo eléctrico está directamente asociada con el valor de la fuerza. Vamos a ver que la intensidad del campo eléctrico es directamente proporcional a la fuerza. Y aquí tengo tres posiciones en este campo: la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Y decíamos que en la posición 1, como estamos más cerca de la carga, la fuerza de repulsión es más intensa, es más grande, lo cual lo estoy representando con una flecha de mayor longitud que la que existe en la posición 2 y la que existe en la posición 3. Y entonces, pues donde el campo es más intenso, pues la fuerza también es de mayor valor o directamente proporcional.
de tal forma que la intensidad del campo eléctrico se define como el cociente que resulta de dividir el valor de la fuerza que experimenta una carga colocada en un punto del campo entre el valor de dicha carga, que en este caso es la carga de prueba, de tal forma que la expresión matemática que define la intensidad del campo eléctrico es la siguiente. La intensidad del campo eléctrico se representa con la letra E mayúscula y es la fuerza entre la carga que está sintiendo esa fuerza. Aquí hay dos cargas, una carga que es la que genera el campo y la otra carga es mi carga de prueba, que es quien está sintiendo la fuerza al estar colocada en un punto del campo eléctrico. Esta sería la definición de intensidad de campo, pero recordamos que la fuerza es un vector, la carga es un escalar, un vector entre un escalar, pues nos da un nuevo vector que es el vector intensidad del campo eléctrico. Entonces, E representa una magnitud física llamada intensidad de campo eléctrico y cuyas unidades, pues recordamos que la fuerza se mide en Newton, la carga se mide en Coulomb, todo esto en el sistema internacional. Entonces, el Newton sobre Coulomb es la unidad de la intensidad del campo eléctrico en el sistema internacional. Esto es en su carácter vectorial. Ya si hablamos de forma escalar, el módulo de la intensidad del campo eléctrico pues se representa con la misma letra, pero sin flecha. Aquí estoy hablando solamente del valor numérico de ese vector y pues lo encuentro dividiendo el módulo del vector fuerza entre la carga correspondiente, y ya sea esta es entonces el conjunto de expresiones que nos permiten calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto del espacio en la vecindad de una carga eléctrica, en su carácter general o vectorial y en su carácter escalar. Ya de aquí, aprovechando esta expresión, pues podemos nosotros obtener los diferentes despejes. Por ejemplo, si me piden el valor de la fuerza, conociendo el campo y la carga, pues de aquí despejamos, y para despejar a la fuerza tenemos que la carga que está dividiendo pasa multiplicando al otro miembro y nos queda que la fuerza es la intensidad del campo por la carga. Si quiero conocer la carga, pues no se puede despejar directamente acá, pero la despejo de esta parte, donde que para quedar despejada la carga quito E está multiplicando y pasa dividiendo, y tendríamos que Q es igual a F sobre E. Y esos serían de una vez los despejes que se utilizan en base a esta expresión que corresponde a la intensidad del campo eléctrico. Y para ver su aplicación, pues tenemos aquí un sencillo problema donde tenemos una carga de 40 microcoulomb, se coloca en un punto del espacio y experimenta una fuerza de 5 milicoulomb horizontal y hacia la derecha, y nos preguntan conocer cuánto vale la intensidad del campo eléctrico en este punto donde está colocada esta carga. Es pertinente mencionar que vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico, pero no sabemos quién está produciendo ese campo eléctrico. Solamente sabemos que si coloco una carga y hay fuerza, hay campo eléctrico en ese punto. Si coloco una carga en un punto y no aparece ninguna fuerza de origen eléctrico, pues entonces concluimos que en ese punto no existe un campo eléctrico. Bien, con estos datos vamos a responder el problema y tenemos entonces que, como trabajamos en el sistema internacional, hay que convertir nuestra carga a Coulomb, y recordamos que micro es la millonésima parte de algo y equivale a 10 a la menos 6, de tal forma que 40 microcoulomb pues equivale a 40 por 10 a la menos 6 coulomb, y ya tenemos representada esta carga en el sistema internacional. Tenemos que la fuerza es de 5 milicoulomb, mili es la milésima parte de algo y corresponde a 10 a la menos 3, de tal forma que son 5 por 10 a la menos 3 newton el valor de la fuerza en el sistema internacional. Calculamos el valor de la intensidad del campo eléctrico, solamente su valor, su módulo, que sería el valor de la fuerza entre el valor de la carga. Sustituimos valores, ya tenemos todo, y tenemos que nuestra fuerza es de 5 por 10 a la menos 3 newton entre 40 por 10 a la menos 6, 40 por 10 a la menos 6,
Coulomb. Hacemos esa división y tenemos que nos da 125 newton sobre Coulomb. Sería 125 newton sobre Coulomb el valor de la intensidad del campo eléctrico. Y pues ¿cómo es esta intensidad del campo eléctrico? Pues es un vector que tiene la misma dirección de la fuerza, que en este caso entonces sería horizontal y hacia la derecha. Tenemos que la intensidad del campo eléctrico siempre es en la misma dirección de la fuerza correspondiente. Por lo tanto, podemos también concluir que la intensidad del campo eléctrico en un punto pues es un vector tangente a las líneas de campo. Tengo esta línea de campo y el vector intensidad de campo eléctrico en este punto pues lo voy a dibujar de forma tangente a la línea de campo. Si cambio de punto, cambia la dirección de la tangente y cambia la dirección del vector intensidad del campo eléctrico. Para cada punto tenemos una tangente a la curva correspondiente y ahí se encuentra el vector intensidad del campo eléctrico, recordando que una tangente es una recta que corta a una curva en un solo punto. Y bien, con esto ya está resuelto nuestro problema y también podemos entender a la intensidad del campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga. Este número de 125 newton sobre Coulomb significa que por cada Coulomb de carga que yo coloque en el punto en cuestión, se va a sentir una fuerza de 125 newton. Si yo colocara aquí una carga de un Coulomb, ese Coulomb sentiría 125 newton de fuerza. Si colocara aquí 2 Coulomb de carga, entonces esos 2 Coulomb sentirían pues una fuerza de 250 newton. La intensidad de campo eléctrico también es la fuerza por unidad de carga. Y otra conclusión que obtenemos de estos espectros eléctricos es que donde quiera que yo coloque a una carga positiva, igual que recordamos que la carga de prueba es positiva, si coloca aquí una carga positiva pues se mueve como indican las flechas. Si coloca aquí una carga positiva, por ejemplo en este punto, se mueve de acuerdo a la línea de campo eléctrico en este punto y de ahí concluimos que la carga positiva siempre se mueve en el sentido del campo. Si coloco aquí la carga positiva se va a mover como indica la línea de fuerza, pero de forma contraria, si yo tengo una carga negativa y la coloco en este punto, por ejemplo, pues esa carga negativa va a ser atraída por la carga positiva y se va a mover de esta manera. Decimos que se mueve en sentido contrario al campo. Si coloco aquí a la carga negativa se va a ser rechazada en esta situación y se mueve en sentido contrario al campo. Donde quiera que yo utilice este resultado, coloco aquí a la carga negativa. La carga negativa es atraída por la carga positiva y rechazada por la negativa y se mueve a lo largo de la línea de fuerza, pero en sentido contrario al indicado en el esquema correspondiente. Y vamos a pasar a una situación diferente, donde ahora tengo esta carga y quiero conocer el campo eléctrico en un punto como este, que se encuentra a una distancia R de mi carga. ¿Cómo determino el campo eléctrico? Pues para determinar el campo eléctrico necesito la fuerza que siente una carga colocada en un punto del campo eléctrico. Entonces lo que hago es colocar en este punto, aquí por el momento no hay nada, es un punto del espacio, pero yo coloco aquí una carga que sería mi carga de prueba, por ejemplo, o puede ser cualquier, lo de prueba pues es un rótulo, coloco aquí mi carga de prueba y entonces ya tengo dos cargas, una carga positiva y otra carga también positiva, y la carga de prueba en este caso sentiría pues una fuerza de repulsión que sería esta. Ahí se sentiría esa fuerza, y esta fuerza la puedo calcular como tengo dos cargas y tengo la distancia que los separa de acuerdo a la ley de Coulomb. Esa fuerza tendría un valor dado por la constante K por el producto de las cargas Q mayúscula por la carga de prueba entre la distancia que la separa elevada al cuadrado. Puedo calcular la fuerza. Si tengo la fuerza ya puedo calcular la intensidad del campo eléctrico, que recordamos que es la fuerza entre la carga que está sintiendo dicha fuerza, que es la carga de prueba.
y sustituimos, ya tengo la fuerza y entonces tendría lo siguiente. La fuerza pues es lo que me dio la ley de Coulomb, que es K por la carga que genera el campo por la carga de prueba entre la distancia que la separa al cuadrado entre la carga de prueba. Así me quedaría, esto es la fuerza entre la carga de prueba. Para poder hacer una simplificación en esta expresión, a la carga de prueba la puedo escribir como carga de prueba entre 1, le doy la forma de fracción y pongo carga de prueba entre 1. Carga de prueba entre 1 sigue siendo la carga de prueba que estaba ahí, solamente le di la forma de fracción y para obtener el resultado de esto, pues aplicamos que para dividir fracciones hacemos el producto de extremos, que sería K por Q por QP por 1, que me da lo mismo, que sería K por Q mayúscula por QP, es el producto de extremos, entre producto de medios, que sería QP por R cuadrado, la carga de prueba por la distancia al cuadrado. De ahí claramente pues nos percatamos que se cancela la carga de prueba, solamente es un auxiliar que usamos para llegar a una conclusión y obtenemos entonces que la intensidad del campo eléctrico en su valor numérico pues sería la constante K por la carga Q entre la distancia al cuadrado, y notamos que aquí pues ya no aparece la carga de prueba, lo cual fue solamente un auxiliar para llegar a esta conclusión, que me dice que la intensidad del campo eléctrico es directamente proporcional a la carga que lo genera, y la intensidad del campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la cual estoy calculando dicho campo. Es decir, entre más nos alejemos, el campo va disminuyendo de forma inversamente proporcional con el cuadrado. Y esta es la expresión que nos permite calcular ese campo eléctrico de la carga conocida a cierta distancia de ella. Vamos a aplicar esta expresión en el siguiente problema, que dice determinar el valor de la intensidad del campo eléctrico que una carga de 18 picocoulomb produce a una distancia de 58 milímetros de dicha carga. Y entonces pues tenemos nuestros datos. La carga que está produciendo el campo es la carga Q mayúscula. Usamos Q mayúscula o Q minúscula, no importa. Son 18 picocoulomb, que equivale a 18 por 10 a la menos 12 coulomb. Ya convertí de picocoulomb a coulomb para estar trabajando en el sistema internacional. Y tengo que la distancia a la cual voy a calcular el campo es de 58 milímetros. Recordamos que el prefijo mili significa la milésima parte de algo. También podría convertir a metros dividiendo entre 1000 y me quedaría 0.058. Pero para nosotros ya la notación científica es algo que manejamos cotidianamente. Y queremos calcular la intensidad del campo eléctrico en esta situación. Pues ponemos nuestra fórmula. Estamos trabajando, por este caso, la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Sustituimos, tenemos que la constante K es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga vale 18 por 10 a la menos 12 coulomb. La distancia es de 58 por 10 a la menos 3 metros y va elevada al cuadrado. El producto de estos dos términos del numerador me da 0.162. Las unidades, se cancela un coulomb con un coulomb del cuadrado y me queda Newton metro cuadrado sobre coulomb. 58 por 10 a la menos 3 al cuadrado, hago esa operación con la calculadora y me da 3.364 por 10 a la menos 3. 3.364 por 10 a la menos 3. Ya eleva el número al cuadrado, pero también la unidad se eleva al cuadrado. Y me quedan metros cuadrados. Este cuadrado solamente pertenece a los metros. Hacemos la división de los números y me da 48.16. 48.16
También las unidades las divido. Esto tiene la forma de fracción. Al metro cuadrado lo puedo poner como metro cuadrado entre 1 y le doy la forma de fracción. Y hacemos producto de extremos, que sería newton metro cuadrado, sobre producto de medios, que sería coulomb metro cuadrado. Aquí es donde se cancelan los metros cuadrados y ya nos queda la unidad de la intensidad del campo eléctrico, teniendo como resultado 48.16 newton sobre coulomb. Y ese es el valor de la intensidad del campo eléctrico, que esta carga de 18 por 10 a la menos 12 coulomb produce a 58 milímetros de ella. Así terminamos este tema. Esperamos que te sea de utilidad, que sea de tu agrado. Como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a regalarnos un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.